Amanece en el barrio Minuto de Dios, un lugar anclado en límites entre Antioquia y Córdoba, donde el golpe de las olas mantiene en vilo a sus habitantes. Una de ellas es Carolina Cabrera, quien llegó a este territorio hace 27 años, atraída por un aire de nuevas oportunidades. Pero cada mañana la embarga la nostalgia al ver el rastro de las casas que eran habitadas por sus amigos y que poco a poco son consumidas por la erosión. De aquí a allá habían 3 calles, se las llevó el mar. En 27 años ya lo que contamos es, habían 6 calles, ya contamos con 3. Al menos 100 familias han tenido que dejar sus casas en este barrio, donde el adagio de viviendas construidas sobre la arena parece cumplirse. Llegaron a ocupar la zona desplazadas por la violencia, pero un cuarto de siglo después, al parecer, deberán migrar nuevamente en medio de otra batalla, esta vez contra el fuerte golpe de las olas. Ya nos queremos ir de aquí también, pero no nos hemos ido porque no tenemos para dónde irnos. Entonces por eso estamos aquí todavía en la orilla del mar, pidiéndole a Dios que nos guarde y nos proteja de todo mal, ¿cierto? En Colombia se han identificado cerca de 86 puntos críticos de erosión costera. Estudios realizados en el litoral de Urabá muestran un rápido consumo de los terrenos y unas proyecciones nada alentadoras, con la desaparición de varios centros poblados. Han evidenciado que en los últimos 10 años, cada año se pierden 10 metros de continente. La fuerza que tiene el mar y lo que está generando en el territorio, pues es una problemática muy delicada. Da mucha tristeza cuando empiezan a comentar, a decirnos cómo era el territorio. Nos señalan 3, 4 kilómetros mar adentro donde pasaban las vías, donde habían territorios, donde habían cosechas. Las intervenciones en la vía que comunica Antioquia con el departamento de Córdoba no han sido suficientes para contener la erosión. El traslado de la vía es inminente. Es preocupante porque es la ventana de la puerta de entrada al departamento de Antioquia. Esto causaría una gran afectación a nuestro departamento, a nuestro municipio, a Arbolete, a los Córdobas también, porque de alguna manera hay que intervenir la vía para trasladarla hacia otro lado y se perdería esta ventana, esta vista que le muestra la naturaleza a todos los transeúntes, a toda la gente que circula por este lado. Si bien el aumento en el nivel del mar por el descongelamiento de los glaciares está influyendo en la erosión del litoral, es la intervención humana a través de la tala del manglar, la utilización de la arena para la construcción y la expansión de playas para actividad turística lo que más ha debilitado la defensa natural en la zona. Los manglares, principalmente el manglar rojo, es el que resiste y protege la costa hacia tierra adentro. Cuando desaparecen estos manglares, cuando los cortamos para madera, para hacer leña, para poder hacer, digamos, construcciones o simplemente los cortamos para aumentar una playa con fines turísticos, estamos haciendo que esa tierra adentro disminuya, se erosione. Si no se hace nada, vamos a tener, pues, hoy hablamos de kilómetros de playa que se han perdido, de continente, vamos a tener desplazamientos, vamos a perder esa capacidad de alojamiento de nuestros habitantes en la zona, se va a perder atractivos turísticos como el volcán. Hoy tenemos dificultades con el volcán, estamos participando y dándole solución a lo que es el volcán, pero el volcán desaparece, desaparecerá Arboletes, las zonas que están allí o esos habitantes que están allí en esas zonas cercanas al mar. Lo más seguro es que si no se hace nada, en unos años ya no van a poder estar allí. Avanza la mañana y en este lugar ubicado en el occidente de Antioquia, un grupo de veterinarios, biólogos y auxiliares viven de cerca los problemas que aquejan la fauna silvestre. Antioquia es el tercer departamento de Colombia con mayor biodiversidad, pero por diversas causas muchas especies llegan a los centros de recuperación. Entre enero y la primera semana de octubre de 2021, 10.279 animales fueron llevados a estos lugares. Desafortunadamente tenemos diferentes regiones de nuestra jurisdicción, sobre todo el nordeste y el Bajo Cauca, donde tenemos diferentes focos de deforestación, producto de extracción de flora, que realmente es algo un poco delicado y lo cual venimos trabajando con diferentes acciones que hacen parte de nuestro plan de acción institucional, además también la pérdida de alguna fauna.
En la jurisdicción de Corpuraba hay alertas por la persecución de felinos, pero otras especies peligran por estar dentro de los platos que se consumen de forma habitual o como manjar para turistas. En Ecoclí, por ejemplo, con todo el tema del cangrejo azul, con el tema de las tortugas, Turbo también con el tema de las tortugas, hasta Mutatá con todo el tema de especies que son carne de monte, que van a los restaurantes. Entonces digamos que hay, hay un lugar importante de presencia de ese tráfico. Imágenes como estas se observan frecuentemente en regiones como el oriente del departamento y es por eso que el atropellamiento de especies en las vías hace parte del día a día. Se estima que en la jurisdicción de la Corporación Ambiental Cornare 300.000 animales silvestres y domésticos mueren atropellados cada año. Las causas están más asociadas a la presencia como tal de las vías. Las vías están atravesando algunos sitios, corredores de conectividad, sitios que están siendo restaurados y sitios que de alguna manera también tienen actividades agropecuarias que atraen la fauna. Entonces las vías, por donde hay vías, hay una condición de riesgo para la fauna, pero no quiere decir que es que la fauna esté buscando las carreteras, sino que las carreteras están atravesando sitios en los cuales hay presencia de fauna silvestre. La zarigüeya es el animal con mayor cantidad de atropellamientos en el país. Se estima que en un 63,1% de los accidentes hay un marsupial involucrado. Víctor Vélez ha trabajado durante más de 20 años en programas de conservación en el Valle de Aburrá. Le sorprende no solo la cantidad de atropellamientos en vías, también el aumento de las zarigüeyas. En el año, 2009, al Centro de Atención y Valoración solo nos llegaban alrededor de 40, 50 zarigüeyas anuales. A día de hoy nos llegan alrededor de 3.000 hasta 4.000 zarigüeyas en el año. ¿Qué nos está diciendo esto? O sea, que todos esos factores que te había mencionado, o sea, que no haya predación por parte de los caninos y felinos, que la gente ya no vea a la zarigüeya como una amenaza, como una rata, sino como otro animal más del ecosistema. La extinción de especies silvestres nace en muchos casos por el tráfico, pero también por la eliminación del hábitat natural. La construcción acelerada, la búsqueda de territorios para actividades agrícolas y la minería son algunas de las causas. El Bajo Cauca es una de las zonas más complejas en términos de deterioro ambiental y de agresión a los ecosistemas. 846.000 hectáreas es el área de los 6 municipios que componen esta subregión, de las cuales 72.000 tienen una condición de deterioro, de degradación, ya sea por la extracción ilícita de minerales, por la ganadería extensiva, por los cultivos ilícitos y por otros fenómenos. Estas imágenes evidencian un territorio sobreexplotado. Los cierres inadecuados de proyectos mineros en el Bajo Cauca se destacan por sus graves afectaciones en los suelos. Transcurre la tarde y en el oriente antioqueño varios municipios enfrentan retos en materia de planificación que lleven a la protección de los recursos naturales. En esta región, según datos de la Lonja Propiedad Raíz, la urbanización de los suelos ha crecido en un 120%. Áreas que anteriormente eran cultivadas han pasado a ser urbanizadas. La valorización de los suelos crece en un 10% cada año. Hace 12 años prácticamente no veíamos sino lotes en parcelación. Hace 7 años empezamos a ver proyectos, digamos, en las zonas de expansión de vivienda unifamiliar. Hace unos 7 años empieza a darse multifamiliares y pasamos de pesar un 3 o 5% la construcción de vivienda en el oriente cercano a pesar ya casi el 20% de lo que vemos en el Valle de Aburrá. Pero, ¿qué tiene que ver la planificación del territorio con el cambio climático? Estamos parcelando Antioquia. Y entonces las personas dirán, pero ¿y qué tiene de malo? Lo que tiene de malo no es que la gente quiera vivir en un espacio y que quiera tener una parcela y que quiera vivir en un área verde. Pero lo que hay que entender es que si colectivamente nuestro modelo de habitar el territorio es, por ejemplo, con la parcelación, estamos tomando la decisión de que cada familia que hace una casa va a consumir una porción grande de suelo para ellos solos del territorio. En cambio, si somos personas que habitamos en áreas urbanas más densas, como puede ser una ciudad como el Valle Metropolitano, pues más personas compartimos esa misma área de suelo. Es decir, a medida que la ciudad se expanda en suelos de parcelación de baja densidad, hay mayor consumo por persona de territorio. Pero no solo eso, sino que cada que se construye una vivienda,
obviamente ese suelo se interviene con movimientos de tierra, hay deforestación y hay un asunto que se vuelve cada vez más crítico, que es la impermeabilización del suelo y el arrastre del agua cuando llueve. Entonces, eso genera desastres, inundaciones y tal. La parcelación de los suelos viene desplazando la frontera agrícola. La demanda de agua crece, la generación de residuos y el tratamiento de aguas residuales se convierte en un gran reto para la región. El acceso a las fuentes captadoras entra en discusión. Con la urbanización y la población que está llegando al oriente, pues la demanda va a crecer y crecer en esa zona. Y naturalmente lo que va a ocurrir es, pero nosotros producimos el agua, producimos la energía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Quién nos garantiza que si las fuentes están en nuestro territorio, nosotros también vamos a tener acceso a esas fuentes? Por ejemplo, el agua como recurso vital de todas las personas y para este territorio mucho más. Recordemos que somos 4.120.000 habitantes en una proyección del DANE al 2021. Viene del norte del departamento y del oriente. ¿Qué implica eso? Que tengamos unas muy buenas relaciones desde lo institucional, pero también desde lo territorial, porque la importancia del recurso hídrico que se consume en este Valle de Aburrá está en otras regiones. La parcelación de los suelos es una realidad que hoy enfrentan diferentes regiones. Solo en el suroeste del departamento, Corantioquia evalúa más de 100 solicitudes de nuevas parcelaciones para el servicio de acueducto. En la jurisdicción de Corantioquia hay un valor superior al 75% en cobertura, digamos, de plantas de tratamiento. En materia de alcantarillado, digamos que estamos por encima del 90-95%, pero cada vez, bien lo decía ahora, el crecimiento urbano que se está dando en el territorio pues lleva a que se tengan que seguir ampliando esas coberturas en los servicios de alcantarillado y en los servicios de tratamiento. Con estas plantas de tratamiento, digamos que se logra esa cobertura y que además nos lleva a que se remuevan las cargas contaminantes que están siendo vertidas, por lo tanto hay una mejora en la calidad de los cuerpos de agua nuestros. La corporación, digamos, sigue trabajando con las administraciones municipales en construir plantas de tratamiento, en construir colectores que nos lleven, digamos, a reducir ese número de vertimientos que se están generando en las fuentes hídricas y por lo tanto reducir, digamos, esas cargas contaminantes que están siendo vertidas para procurar una mejora en los cuerpos de agua del territorio. Las realidades en los servicios públicos requieren de planificación, además de nuevas alternativas que permitan un aprovechamiento máximo de los residuos que se generan. La capacidad de los rellenos sanitarios tiene límites. Hoy el de La Pradera, el más grande de Antioquia, recibe todos los residuos de 40 municipios. En muchos hay grandes recorridos para poder disponer de ellos. Es el caso de Santa Fe de Antioquia. En el 2019 generamos 455 toneladas. En el 2020 con la pandemia rebajó un poco, estuvimos alrededor de 435, pero mira lo que va del año en el 2021 y ya vamos en 532. Entonces el incremento ha sido mucho por la reactivación económica, que es beneficio pues para todos, porque todos consumimos de una u otra forma del turismo aquí en Santa Fe de Antioquia. El 35% se nos incrementa cuando nos visitan al municipio. La verdad le digo que es difícil atender esa capacidad, porque nosotros contamos solo con 2 vehículos, el centro de disposición es en Pradera, 260 kilómetros de Santa Fe de Antioquia, ida y regreso, más la ruta que se tiene que hacer acá. Hay oportunidades donde nos toca hacer 2 y 3 viajes diarios porque tenemos que cumplir pues con todo. El relleno sanitario La Pradera recibe 3.200 toneladas de basuras diarias. Los recorridos desde diferentes municipios de la región representan, además de más emisiones de gases de efecto invernadero, mayores tarifas para los usuarios. Llega el atardecer en Medellín. En la ciudad, más de 2 millones de habitantes comparten ese territorio en el cual desde hace más de 6 años la calidad del aire está sobre la agenda. La contaminación del aire principalmente proviene de la quema de combustibles fósiles. La gran mayoría de los contaminantes, como son el monóxido de carbono, los dióxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, que son, digamos, los gases que son contaminantes. Entre los otros contaminantes tenemos el material particulado.
el PM2.5, que es decir, que es menor de 2.5 micras. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño es de 2.5 micrómetros o menos y pueden llegar a los alvéolos pulmonares y de ahí pasar al torrente sanguíneo. Normalmente ese es producido por la combustión, como lo decíamos, de gasolina y diésel. Las emisiones de gases contaminantes no se detienen. Las calles congestionadas, los gases emitidos por fábricas han puesto de presente la necesidad de buscar más espacios como este y de transformar los hábitos en la movilidad. Las emisiones no solo están deteriorando la capa de ozono, los indicadores en la salud pública también evidencian la prevalencia de enfermedades respiratorias. Se han venido desarrollando estudios a lo largo de los últimos, digamos, 35, 40 años, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por investigadores de universidades y todo, que muestran la relación que hay entre los contaminantes atmosféricos y las enfermedades tales como el cáncer de pulmón, el asma, las enfermedades cardiovasculares y neurovasculares. Y es que la salud pública también se piensa desde el panorama del calentamiento global. En el departamento, investigadores de la Universidad de Antioquia han evidenciado que en regiones donde antes no sobrevivía el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, Zika y chikungunya, hoy resiste, quizás porque se ha encontrado con territorios más calientes. Se sabe que el aumento de la temperatura crea condiciones favorables para que los mosquitos se establezcan. Es decir, había tierras que eran muy frías para que viviera el mosquito, para que fueran óptimas para el mosquito, y cuando se van calentando se van volviendo óptimas. La gente que vive en esa franja de terreno, donde antes no estaba el mosquito y ya está, es gente altamente susceptible a las enfermedades, porque no estaban en contacto con ellas. Las evidencias científicas muestran cómo municipios en Antioquia, en regiones como suroeste y oriente, donde la altura sobre el nivel del mar está por encima de los 2.200 metros, vienen registrando casos de dengue. Cae la noche y en medio de este panorama hay quienes creen que el cambio es posible y que cada minuto es una oportunidad de mejorar la salud del planeta. En la vereda La Comuna del municipio de Andes está marcada por la visión de quienes creen que el cambio es posible. Aquí 3 emprendedores encontraron en la agricultura orgánica no solo un proyecto comercial, también una forma de contribuir a la sostenibilidad y disminuir los trayectos de habitantes del municipio en búsqueda de comida. Darle a entender al consumidor de dónde provienen los productos y el proceso que se tiene para llegar al consumo. Ejemplo, en los cultivos normales o tradicionales de lechuga se hacen aplicaciones de pesticidas. Entonces la gente no sabe de dónde viene el producto, medio lo lava y se lo consume. Nosotros queremos como innovar, marcar como la diferencia y es una tendencia. La tendencia es a alimentarnos con conciencia, con comida viva, comida sana, que no tenga mucho el tiempo de haberlo cosechado, porque en el transporte también las hortalizas sufren. A través de huertas que se desarrollen con un cultivo diferente, una producción limpia, que haya un ciclo, que los restaurantes no contaminen y más bien eso que se ve como contaminación se convierta en una materia orgánica o en un abono para todas estas plantas y en su propio insecticida. Entonces esa es la importancia del sector privado, de cómo apoya y cómo se generan políticas también en donde se promulgue la compra de las frutas, las hortalizas y de lo que más se pueda dentro de cada territorio o dentro de cada municipio, por decirlo así, a los productores locales. Con los desperdicios generados en restaurantes fabrican abonos, y aunque las lechugas son las protagonistas en estas huertas, las plantas aromáticas para evitar los insectos también tienen su espacio. Tenemos nuestro compost, las cáscaras del restaurante, el material orgánico lo convertimos en compost, que allí también lo tenemos. El proceso es, todos los lunes traemos las cáscaras
y hacemos pilas, y cada pila tiene un proceso diferente, y lo mezclamos con materia seca, que es la aserrín o la misma hierba que está seca, lo mezclamos para que así pueda estar el proceso. Cada 3 días se mezcla el compost ya hasta sacar el producto final. La siembra de frutas, verduras y hortalizas cada vez es menos. El aumento de la temperatura global ha traído cambios en las producciones y si no hay un control en los próximos años, las producciones pueden caer hasta un 10%. Mientras la generación de alimentos desaparece en muchos territorios, la inseguridad alimentaria crece y el acceso cada día está ligado a kilómetros de recorridos con productos traídos de otras regiones, aumentando la cantidad de gases efecto invernadero en recorridos extensos. Mientras tanto, el consumo en las mesas tiene 3 veces más carnes rojas y vegetales altos en almidón, 50% más huevos y cantidades más pequeñas de verduras, frutas y derivados. A su corta edad, Dante López Montoya disfruta de crecer en medio de un proyecto de agricultura biorracional. En esta finca ubicada en el municipio de La Unión, oriente del departamento, 2 ingenieros agrícolas ponen a disposición de todos los ciudadanos el aprendizaje de la agricultura consciente, libre de tóxicos y donde cada recurso se aprovecha al máximo. Somos un modelo de agricultura biorracional. En el municipio de La Unión hay un grupo relativamente pequeño, pues que estamos unidos en pro de rescatar este tipo de agricultura, porque la agricultura orgánica para nosotros no es una moda, para nosotros es agricultura ancestral. De esta manera cultivaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, otras generaciones anteriores y esas técnicas se han perdido. En este lugar, Cristina enseña, produce y ayuda a otros productores de agricultura orgánica de La Unión. Eliminando los intermediarios a través de redes de WhatsApp, hacen los pedidos y distribuyen los domicilios en el municipio, motivando la compra local. La invitación es a que piensen cómo consumían los alimentos anteriormente nuestros abuelos, las preparaciones que hacían, que se pregunten el impacto ambiental que están creando al destapar un paquete de papas, un paquete de galletas, ese plastiquito, cuánto tiempo se va a demorar en degradarse y yo cuánto tiempo me demoro en comerme las galletitas. Así como nuestro proyecto se llama Biorracional, los invitamos a ser más racionales en el uso de todos los recursos. No matan las poblaciones de insectos, solo las regulan con métodos naturales. En esta granja, la cual se imita un bosque, no hay captación de agua de acueductos veredales. El recurso hídrico utilizado proviene de la lluvia. Rescatan las semillas ancestrales y le apuestan a un equilibrio con la agricultura animal. Las gallinas las tenemos pues desde pequeña, a mí me ha gustado mucho todo esto. Y las gallinas sí, nos atrevimos a conseguirlas porque vimos de que era una forma fácil de tenerlas y de estar pendiente de ellas, de alimentarlas, de consentirlas, porque ellas también son parte de que son 30 mascotas, ahora son 32 mascotas, entonces todas necesitan su atención. Las alimento en una forma, les hago un menú casi diario, con ensaladas, otras veces cocinada, por ejemplo papita cocinada, otras veces les hago así, les revuelvo con harina de maíz, entonces en forma muy orgánica también. Mitigar la huella ambiental por el consumo también pasa por disminuir el desperdicio de comidas. Mientras 820 millones de personas sufren de hambre en el planeta, las cifras de desperdicio de alimentos no cesan. En el mundo cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos. En Colombia son 9,7 millones de toneladas, lo que equivale a un 34% de los alimentos que se producen. La producción de estos alimentos que se desechan llevan consigo una emisión innecesaria de gases de efecto invernadero, agua, tierra, energía, capital y trabajo que se requieren en su producción.
Antioquia es considerado en el país como uno de los departamentos potencia en la ganadería. Según cifras de la Coalición para el Alimento y el Suelo, se estima que en el departamento se concentra un 11,3% de los bovinos, generando altas emisiones de metano y óxido nitroso. Un 41% de los suelos en Antioquia es utilizado para la ganadería. El tema de la agricultura, la ganadería, en lo que tiene que ver con cambio climático es muy complejo. Es algo que tenemos que conversar muchísimo. Lo primero que tenemos que decir es que los que primero reciben el cambio climático son los productores en el campo. El productor en el campo es el que sufre si llueve demasiado o no llueve. El productor en el campo es el que sufre de las plagas y de las enfermedades asociadas con cambio climático. Y el productor en el campo es el que tiene que proveernos esos generosos servicios que nos genera cuando produce alimentos para nosotros. Cuando uno mira agricultura y vemos por un lado que estamos generando unos recursos fabulosos para la humanidad, ¿cierto? Y por el otro lado vemos que a la par de eso hay unas emisiones de gases de efecto invernadero, entonces tenemos un problema que ahora va a ser aumentado por el hecho de que en nuestros países es donde está creciendo la población del mundo. Aquí es donde cada vez existen más bocas, y aquí es donde más tenemos que trabajar. Y entre más trabajemos en agricultura y en ganadería, más gases de efecto invernadero tenemos que hacer. La agricultura animal es la principal fuente de gases de efecto invernadero. El sobreconsumo de la carne de res en muchos hogares viene acelerando la producción. Cada día más bosques son talados con este fin. Para expertos como Rolando Barahona, el cambio en los sistemas de producción es posible. Muchas veces en este discurso nos quedamos en el hecho de que la ganadería tiene impactos, que la agricultura tiene impactos, pero ¿qué podemos hacer para mejorar? Mucho. Desde la academia, desde los institutos de investigación hemos venido desde hace muchos años tratando de identificar formas de producir en la cual exista más producción y menos gases. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hoy se habla de agricultura climáticamente inteligente. Es una agricultura que está diseñada para producir más, tener menos gases de efecto invernadero y ser tolerante a los cambios asociados con el cambio climático. Ejemplos de eso, sistemas silvopastoriles, ¿cierto? En un sistema silvopastoril, ¿qué tengo? Tengo praderas, que son los pastos normales que tiene el ganadero, pero a la par, unido a eso, tengo árboles. Los árboles cumplen dos funciones fundamentales. Una es la sombra. Entonces, de alguna manera empezamos a proteger a los animales, sufren menos de calor. Al sufrir menos de calor, comen más. Él es Manuel Botero, un ganadero del norte de Antioquia. Por años utilizó el sistema tradicional para sus fincas productoras. Producir muchos litros es vanidad. Y nosotros los ganaderos nos metimos en una carrera del que más litros produzca y el que más vacas por hectárea cargue, y la rentabilidad de nosotros por el suelo, y acabando con todo. Vemos una brechita, vemos un plancito donde hay una agüita, inmediatamente vamos y lo brechamos, que para ir meter otra vaca y eso. Y usted ve fincas que ya no tienen ni agua, haciendo pozos profundos porque no tienen ni agua, acabamos con todo. Un negocio, para que sea bueno, tiene que ser perdurable en el tiempo. Tenemos que implementar un modelo de negocios que podamos dejarle a nuestras generaciones. Hoy, consciente de la crisis que atraviesa el sector, pero al mismo tiempo la necesidad de tomar acciones para tener el menor impacto en los recursos naturales, decidió cambiar el modelo, integrando más árboles en los lotes, buscando la preservación de las fuentes de agua y, en su caso, eliminando el uso de químicos. Nosotros no utilizamos ningún tipo de insecticida, que son básicamente los que acaban con la fauna natural que hay en el suelo y permiten que uno de los insumos grandes que nos dan las vacas para fertilizar nuestro suelo, como son los estiércoles, se vuelvan un problema. Nosotros vemos en el sector que de tanto fumigar, usted a los 2 o 3 meses va y mira el estiércol de la vaca en los potreros y está enteritico, cuando la idea es que eso se deshaga y sirva como aporte a la tierra. Nosotros últimamente, pues, las zonas lecheras del norte se dedicaron a fertilizar la planta, pero no fertilizan el suelo y los suelos están totalmente degradados, inertes. Un suelo que no se le tira químico hoy en día no te produce nada. Tú vas a los 15 días y el suelo está totalmente como lo dejaste.
nos volvimos dependientes de los abonos químicos. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de que el suelo tenga vida, de que haya microorganismos ahí que permitan que todo lo que cae al suelo se deshaga y permita que la planta crezca. Yo digo que la producción tradicional en el norte de Antioquia se va a acabar, hay que reinventarnos. Si usted va a las reuniones que hacen las casas de concentrados, las casas de insumo, ellos dicen que hay que tirar más, que hay que retar las vacas, que hay que abonar más. Pero yo digo que el sistema se está reventando porque todos los días estamos demandando materias primas que son más escasas, que son más caras y que las lecherías no son capaces de soportar. Yo digo, para la lechería del norte poder subsistir tiene que reinventarse porque el principal competidor de nosotros son las tierras calientes donde no dependen de este tipo de insumos. Si nosotros no aprendemos a producir como ellos de una manera más amigable con el ambiente y de una manera más rentable, vamos a desaparecer como negocio. La réplica de sistemas como este requieren de un trabajo de transferencia de conocimientos, modelos financieros que permitan a los productores establecer el cambio en medio de un panorama de impactos climáticos que hoy se sienten incluso en la proliferación de plagas e insectos. Las garrapatas. Hace 40 años, las garrapatas en Colombia solamente se encontraban de 1850 metros sobre el nivel del mar hacia abajo. Porque hacia arriba era más frío y al ser más frío pues las garrapatas no estaban como cómodas y no se podían desarrollar. En el año 2010 desde Agrosavia se hizo un estudio donde se trató de ver cómo seguía la distribución de garrapatas en Colombia. Y en ese estudio de hace 11 años ya encontramos garrapatas viviendo a alturas de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya las plagas están llegando a donde no estaban y todos los días con el tiempo surgen nuevas plagas o plagas que estaban ahí que quizás no eran tan importantes, están adquiriendo cada vez más fuerza. Mientras en las zonas rurales los campesinos hoy tienen más incidencia de algunas plagas, otros insectos tienden a desaparecer. Es el caso de las luciérnagas, amenazadas por su pérdida de hábitat, el uso de plaguicidas y el exceso de luz artificial. En municipios del Bajo Cauca antioqueño muestra numerosas oportunidades para el renacer de este territorio. Allí avanza un ambicioso plan de recuperación de zonas degradadas por la minería. Cientos de mujeres y hombres cruzan ríos, caminan y llegan a darle vida con sus manos a las áreas degradadas. Importante para el medio ambiente por la cuestión de que se está acabando mucho el aire, muchos árboles, hay mucha contaminación. Entonces es muy importante otra vez recuperar el territorio que ya ha sido deforestado. Entonces hay que recuperarlo, más por el medio ambiente, los animalitos, el aire. La meta en el Bajo Cauca es sembrar 11 millones de árboles que permitan la recuperación de por lo menos 10.000 hectáreas degradadas por la minería. La vinculación de comunidades en la zona están permitiendo la conservación de las especies. Nuestra actividad siempre ha sido la minería, pero la minería ancestral. Y siempre hemos estado en un tema minero que se han trabajado en todas las áreas minería y tenemos áreas degradadas por minerías y en todo ese tema. Entonces aplicamos al proceso y gracias por los profesionales de RIA, que son personas muy aceptadoras de que los pueblos indígenas hay que apoyarlos y nos dimos esa oportunidad con ellos y ese fue el primer enlace productivo que hicimos. Se llama recuperación con especies nativas que no se encuentran y que ya las vamos a recuperar y las vamos a tener para nuestras generaciones, que ellos sean los que van a tener esos beneficios como garantes de las vidas. Nuestra meta es restaurar 300.000 hectáreas al 2022 y ya llevamos más de 110.000 hectáreas restauradas. Y la buena noticia a todos los antioqueños también es que de esas 110.000, 35.000 hectáreas han sido restauradas en el departamento de Antioquia, que hoy lidera además la siembra de árboles.
El cambio está en manos de todos y eso está claro para las comunidades indígenas que buscan el renacer de las plantas ancestrales y diferentes especies nativas. Algemiro Tascón, integrante del resguardo Marcelino Tascón en Valparaíso, se levanta cada mañana con ímpetu para lograr la conservación de su resguardo, que comprende alrededor de 40 hectáreas, pues en su resguardo también se habla de cambio climático. Hoy se nota que los tiempos han cambiado por ese concepto, el clima ha cambiado, las aguas y los correntíos de los ríos, las quebradas y el mar también se ha encontrado el cambio frente a todo lo que estamos haciendo. Eso es una responsabilidad mundial, es responsabilidad de todos los seres humanos. Los pueblos indígenas tenemos un concepto claro, que día a día frente a todo lo que está pasando en el mundo, lo que tenemos es que decir que nosotros siempre desde que nacimos y desde que vivimos y existimos, el concepto de la madre tierra, el concepto de tener claro qué es lo que es la madre tierra, para qué sirve. El proceso de reforestación trasciende de la tierra a ríos y mares. En Urabá creen que el cambio es posible. Tratan de detener la deforestación del mangle y sembrar más plantas, un proceso que va contra el tiempo y el golpe del mar. El mangle es indiscutible que es una especie que estabiliza costas, ¿cierto? Y digamos que si uno pudiera soñar con tener mangle en toda la línea de costa, pues sería maravilloso, pero pues eso también tendría unas limitaciones desde el punto de vista antrópico o humano, y es que todos queremos una playa para irnos a bañar. No pretender tener playa cuando en tu sitio, de manera natural, no es un sitio de acumulación de sedimentos, ¿cierto? Esto también es muy importante porque todos queremos tener la mejor playa de Cartagena, y no, esta región no es así. Hay algunos sitios en donde es posible eso, entonces tratar de sacarle jugo a lo que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Todos queremos tener tenemos un imaginario de playa y no, Urabá tiene una playa distinta. Obras sin permiso y sin estudios no va a ser. Y tratar de que en procesos comunitarios se controlen. Que es que llegó un fulanito de tal y quiere hacer unas obras porque va a ser un super sitio turístico, no. Debe haber obras reguladas. La corporación ha contabilizado 231 obras hechas sin ningún diseño, sin ningún permiso. El 1% solamente cuenta con permiso. Las acciones para proteger la línea costera van más allá. Este laboratorio natural a la orilla del mar en Arboletes busca, a través de experiencias reales, mitigar la problemática de erosión. En el laboratorio costero tenemos un experimento que hicimos en donde el talud que teníamos era de 90 grados, pero este material es muy deleznable, es muy débil. Entonces lo que hicimos, modificamos entonces el perfil, lo cortamos y permitimos entonces que en la parte baja el perfil tenga una inclinación muy similar a la del fondo del océano, de tal manera que las olas cuando llegan a este lugar van a tratar de subir por esta pendiente que nosotros modificamos, gastan su energía y vuelven y bajan. No van a golpear directamente contra la pata del talud. Lo que queremos es amarrar el talud para evitar que esté muy susceptible a la erosión costera. Y adicional, pues la hierba funciona como un colchón, por así decirlo, para las gotas de agua. Entonces el talud como que se pone más estable. Las acciones emprendidas desde la ciencia en Antioquia buscan no solo respuestas y efectos de la crisis climática en el territorio, también soluciones globales. Para Mario Londoño, biólogo de la Universidad de Antioquia, sobran razones para apasionarse por un estilo de vida que tenga los menores efectos posibles en el clima. Con 7 expediciones a la Antártica hace seguimiento a los cambios de temperatura y sus efectos. Estamos viendo unos cambios mundiales en cuanto a esas temperaturas. Vamos a estar soportando unos fenómenos del Niño más severos, unos fenómenos de la Niña más severos, y esto es gracias a todo este
proceso que hemos tenido en el planeta, como llamado calentamiento global, eso hace que nuestro termostato mundial, que es la Antártica, se vaya descongelando y por ende la absorción del calor sea menor y el calor entonces se distribuya mucho más a todo el planeta, incluso en los trópicos, que es la región donde Colombia se encuentra. Esos cambios buscan evidenciarlos a través de esta especie, los poliquetos o gusanos marinos y el estrés que padecen por el aumento de la temperatura. Estos gusanos son muy indicadores de las condiciones cambiantes del océano. Entonces, cuando podemos hacer un cambio leve de ellos en laboratorio, como estresarlos, acalorarlos, este efecto se manifiesta en toda su genética, en toda su batería molecular y enzimática y proteínica, y eso es lo que estamos tratando de evidenciar a través de ese aumento de la temperatura superficial del agua. Entonces hemos evidenciado tal vez algunos fenómenos que tienen que ver con lo que técnicamente se llama un estrés oxidativo. La conservación de fauna es uno de los retos globales. Evitar los atropellamientos de animales en vías hace parte de una de las acciones emprendidas en Antioquia. En el departamento avanza la instalación de 100 pasos seguros, varios de estos en el área metropolitana. Es decir, construir pasos aéreos, estructuras adosados, subterráneos, para que el animalito no tenga que cruzar sobre la vía, sino que tenga otros lugares por donde cruzar y poder garantizar los flujos dinámicos poblacionales y el intercambio y la variabilidad genética de las especies de la diversidad biológica que tenemos en el territorio metropolitano. Paralelo a eso, algunos proyectos buscan identificar la población que queda de algunos grupos de animales y la salud de los ecosistemas a través de tecnología. Vamos a empezar a implementar un sistema de rastreo, seguimiento y monitoreo a la fauna silvestre. ¿Esto qué quiere decir? Le vamos a colocar a los diferentes especies como unos transmisores, unas mochilitas, donde nos van a estar mostrando por dónde se mueven. Entonces ellos nos van a mostrar cómo es la dinámica poblacional. Luego, a partir con esa información vamos a identificar, digamos, por ejemplo, puntos calientes. ¿Cuáles son los puntos por donde los animales están cruzando por vías, por ejemplo, y pueden generar una accidentalidad? No solamente el animalito, que maten el animalito, sino que el ser humano que va conduciendo pueda sufrir también un accidente. El establecimiento de corredores verdes que permitan el tránsito de la fauna es una de las apuestas. En ese objetivo hay vinculación entre lo público y lo privado. Este es el campus universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, institución certificada en carbono neutro, convirtiéndose en la primera institución de educación superior de Latinoamérica que logra un balance entre las emisiones de gases generadas y su proceso de reducción y mitigación. Teníamos claro que uno de los impactos más grandes era justamente el desplazamiento de los estudiantes y empleados a los campus. Iniciamos el proceso haciendo la medición en el campus central, que es donde nos encontramos en este momento, que es en la ciudad de Medellín, en la sede Laureles, pero ampliamos esa certificación y la medición a los demás campus que están en Bogotá, en Bucaramanga, en Palmira, en Montería, en el oriente antioqueño, en la clínica, y identificamos que justamente ese era el impacto más grande, que era el desplazamiento de los estudiantes empleados a los campus, pero también el consumo de energía, la generación de residuos, el consumo de papel, y otras actividades que empezamos a identificar para poder establecer programas de mitigación y reducción de las emisiones. El modelo es circular. Aquí todos los residuos tienen el mayor aprovechamiento posible. Los abonos para las plantas son obtenidos a partir de los mismos desechos orgánicos. La reducción de costos en abonos hace parte de los beneficios obtenidos. La instalación de paneles solares en el campus. Tenemos un programa denominado Microred Inteligente, pues tenemos además una casa que es un prototipo de casa que queremos establecer en otros lugares donde no están conectados a la energía. Establecimos un programa de cero papel para hacer la reducción del consumo de papel en todas las unidades administrativas y académicas. Establecimos un programa de gestión de residuos que nos permitió además obtener de manera posterior la certificación como primera universidad basura cero en América Latina y el Caribe. Y empezamos a establecer planes de movilidad, levantamiento de información de fauna y flora en el campus y por supuesto programas de educación alrededor de la incorporación de una cátedra de sostenibilidad en los programas de pregrado y posgrado
y programas en general de sensibilización. Las metas de sostenibilidad continúan. El próximo paso es la producción de energía a través de los mismos residuos generados en la institución. Lograr la carbono neutralidad es una meta de muchas instituciones y entes territoriales. En Antioquia se estima que cada año se emiten 22,9 millones de toneladas de CO2 al año, pero solo se absorben 9,9 millones. El reto es aumentar la capacidad de absorción en 12,9 millones de toneladas más. El objetivo también incluye metas individuales. Cada persona puede medir en aproximados su huella de carbono de acuerdo a los hábitos de movilidad, consumo, alimentación, gastos de energía y agua. Los hábitos individuales marcan la sostenibilidad de cada territorio. En el área metropolitana, la calidad del aire está marcada por estos hábitos, condiciones geográficas y meteorológicas. Hoy hay nuevos retos como la actualización de los parámetros de medición de partículas contaminantes. La OMS el 22 de septiembre de este año lanzó las nuevas guías en calidad de aire. Tenemos que recordar que las guías no son leyes, que no es normatividad, sino que son metas para cumplir, para proteger la salud pública. En esas guías es importante anotar que para material particulado PM2.5 se hizo más estricto. El promedio anual pasó de 10 a 5 y el promedio diario pasó de 20 a 15. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que proteger la salud y es un llamado a que tenemos que modificar nuestra normatividad, los planes que tenemos de contingencia ante las excedencias de norma. O sea, nuestra norma ya se quedó obsoleta. Tener territorios sostenibles depende de una planificación adecuada y ese es el llamado especialmente en aquellas regiones que hoy tienen explosión inmobiliaria, como es el caso del oriente del departamento. Lo que está pasando en el oriente es muy retador para esta sociedad, porque tenemos una inmensa oportunidad de no cometer errores, tal vez ya cometidos en el centro de Antioquia, en el Valle Metropolitano. Hay experiencias muy valiosas, realmente impresionantes, como por ejemplo la planificación y la gestión urbana de Río Negro. La gente probablemente no la entienda todavía, pero quienes trabajamos en este tema vemos el POT de Río Negro como un programa muy avanzado y las políticas públicas frente a la movilidad, a la rehabilitación del centro histórico, la creación de espacio público y el nuevo proyecto de paisajes del agua de parques del río Río Negro va a ser realmente muy renovador. Esta presión urbanística debemos verlo de manera positiva, es algo positivo que le pasa a la región. Los municipios, y ese es un llamado de atención que hemos hecho los últimos años, se deben preparar para esto con un buen ordenamiento territorial y con una muy buena aplicación de ese ordenamiento territorial. La planificación del territorio pasa por estrategias que se deben adoptar para motivar mejores hábitos de movilidad, con menos dependencia de los vehículos automotores, ante las ventas que no se detienen y cada vez marcan récords. Solo este año en Colombia se registran más de 178.000 unidades nuevas de carros. Nosotros hemos construido una sociedad dependiente del automóvil. A pesar de que somos una comunidad que la minoría de las personas poseen automóvil o equipo automotor particular, no hemos priorizado suficientemente una estrategia de desarrollo territorial asociada al transporte que fundamente la vida y la funcionalidad de las personas en sistemas de proximidad, es decir, barrios con servicios y con equipamientos suficientes para que no todas las actividades del día a día se tengan que hacer con grandes desplazamientos. El reconocimiento del cambio climático llevó al departamento de Antioquia a declarar la emergencia climática, convirtiéndose en el primer paso para poner el tema sobre la agenda de autoridades locales, colectivos, sector académico, productivo y comunidad general. Por eso Antioquia hoy está en emergencia. Declarar la emergencia climática por parte de Aníbal Gaviria Correa el 18 de febrero del 2020 es un llamado a la acción, es un llamado a la urgencia. Antioquia viene viviendo una serie de fenómenos, lo que tiene que ver con la calidad del aire en el Valle de Aburrá, lo que significa la erosión costera en nuestro Urabá antioqueño, lo que tiene que ver con la deforestación. Antioquia es el quinto departamento en todo Colombia
en deforestación. El camino está construido a partir de 100 acciones climáticas, en las cuales todos sumamos cuando entendemos que es hora del cambio.